¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Jesús Negrete Ortega. Desempeño el puesto de gerente técnico en la unidad de inspección de Capimed. A continuación realizaré la verificación de un instrumento para pesar de funcionamiento no automático, donde obtengo los datos de un instrumento de 21.000 gramos, una resolución de 0,1 de gramo y conozco la división de verificación que es de 1 gramo. Procederé a clasificar el instrumento con los datos que tengo, en la cual haré un cálculo para poder clasificar el instrumento. Conocemos que la capacidad máxima es de 21.000 gramos, la división, bueno, la resolución de 0,1 de gramo, y conocemos E, nos lo proporciona el instrumento, que es de 1 gramo. Entonces nosotros conocemos la fórmula para el número de divisiones, que el máximo sobre E, entonces es 21.000 sobre 1, lo cual es 21.000, número de divisiones. Esto lo vamos a checar en la tabla. De clasificación del instrumento, donde tenemos 21.000 número de divisiones, lo cual le corresponde una clase fina o alta, sería alta, un pequeño error, pero es alta. Luego tenemos que 50 número de divisiones, lo cual equivale a que nuestra pesada mínima será de 50 gramos. Para calcular los errores máximos tolerados, tenemos esta tabla donde nosotros clasificamos que la clase del instrumento es alta, por lo tanto lo consideraremos, y tenemos que 1E, 2E, 3E, entonces sería de 0 a sería 1, 5.000 gramos, mayor a 5.000 gramos, a 20.000 gramos, y de mayor de 20.000 gramos a 21.000 gramos. Es esto es nuestro error máximo tolerado. Luego, pues para anexarlo mejor o tener una visualización más a fondo de ello, podemos realizar una gráfica en donde 0, nuestro error, 2, 3, 2C, 3C, nuestra pesada mínima es de 50 gramos. Tenemos que más o menos 5.000, 20.000 gramos. Entonces nosotros tenemos tolerado tener una resolución por, por arriba, más o menos, hasta 5.000 gramos, dos resoluciones hasta 20.000 y tres resoluciones hasta 21.000.
Esta sería una gráfica para tener mejor visualización de los errores máximos tolerados. Y para hacer la prueba de exactitud, para poder realizar los puntos, realizamos 10. Entonces yo voy a agregar el primer punto, que es la pesada mínima, que es de 50 gramos. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Y el último punto, que como conocemos es el alcance máximo del equipo, que es de 21.000 gramos. Si los distribuimos, pues aquí sería, aquí yo pondría un punto de 2.000 gramos, uno de 3.000, uno de 5.000, que hasta aquí tenemos permitido una resolución. Luego sería 8.000, 10.000 gramos. Puedo poner 12.000 o 14.000 gramos, 18.000 gramos, 20.000 gramos. Aquí tenemos permitido dos resoluciones. Y ya el último punto, que sería la tercera resolución, que vendría siendo aquí 1E, 2E, 3E, equivalente a 1 gramo, a 2 gramos y a 3 gramos. Para poder, bueno, clasificar el patrón que vamos a utilizar, también tenemos aquí esta tabla para la clasificación de la pesa, el patrón. Hacemos una pequeña división. El error de la pesa no tiene que ser mayor al del instrumento. Entonces se realiza una división de... Hacemos la división entre 3 de 1 gramo, que es 0.63 de gramo. La división de 2 gramos, 3, 0. De gramo, 3 entre 3, 1. Para la clasificación de pesas, entonces tenemos que 50 gramos en F sería si cumple F1 de 2 kilogramos, en F1 cumple de 3, F1 de 5 kilogramos, cumple de 8, sí, cumple 10 kilogramos, F1, 14 kilogramos, 50, F1, 18.000 gramos, 18.000, 75, si cumple F1, 20.000 gramos, 20 kilos, cumple, que sería la de 20 con 1 kilo, 20, si cumple. Entonces ya tenemos la clase del instrumento, tenemos los errores máximos tolerados y ahora vamos a proceder con los puntos de verificación, que tomaremos en cuenta nuestro machote,
donde anexamos el nombre del cliente. En este caso vamos a poner que es Capimed, el domicilio, número de solicitud, el tipo de verificación. En este caso le pusimos periódica, número de holograma, se le anexará por ahí. Datos del instrumento, que es la marca, modelo, número de serie, su resolución, su identificación. Y agregamos lo que es el intervalo de medida, que es de 0 a 21.000 gramos, que es su capacidad máxima. Agregamos la clase alta, división real de escala. Esto nos lo proporciona la báscula. La balanza, en este caso es una balanza por la resolución que maneja, de 0,1, en división de verificación 1, la pesada mínima que la sacamos en la estimación, que es de 50 gramos, el alcance máximo de 21.000 gramos, las unidades que vamos a manejar serían gramos, y hacemos una verificación visual en la cual agregamos puntos como que el aspecto general del instrumento esté en perfectas condiciones, que no tenga ninguna pieza dañada o la plataforma esté abollada o rayaduras. Entonces, ahí en ese aspecto cumple. El estado de la escala debe ser aceptable, entendiéndose, por ejemplo, que no presente rayaduras. El equipo auxiliar, si existiera, debe ser aceptable, por ejemplo, cucharones o contrapesos. En este punto no aplica porque pues sería un mecanismo como una balanza mecánica. Entonces, las funciones de cero y tara funcionan correctamente. Sí, cumple. Entonces de carga. Y luego procedemos con los puntos. En el primero hacemos una precarga al instrumento, que es en su máxima capacidad, que en este caso sería de 21.000 gramos. Nos da una indicación de 21.000,3. Luego procedemos con la prueba de exactitud. Estas se realizan 10 puntos, los cuales ya los estimamos, que sería, bueno, la pesada mínima. Primer punto, 50 gramos. Que sería de 50 gramos, 2.000 gramos, por ahí agregué 3.000 gramos, 5.000 gramos, 5.000 gramos, 8.000 gramos, 10.000 gramos, 14.000 gramos, 18.000 gramos, 20.000 gramos, y por último, su capacidad máxima, que sería 21.000 gramos. En esta prueba de exactitud realizamos lo que es el ascenso y descenso en los puntos que mencioné, haciendo la indicación en cero.
Indicación en ascenso, 50 gramos. Luego agregamos 2000. La indicación 2000. Tres mil. Indicación 5000,1. 8000,1. Diez mil coma uno. 14000. Indicación 14000,2. 8000. Indicación 18000,2. Indicación 20000,2. Su máxima capacidad. El último punto 21000,3. Realizaremos las pruebas en descenso con los mismos puntos que serían 20000,3. Indicación 18000,003.
Indicación 14.000,3. Indicación 10.000,2. Indicación 8.000,1. Indicación 5.000,1. Indicación 3.000,1. Indicación 2.000,1. Indicación 50,1. Luego continuamos con la prueba de excentricidad, la cual realizamos 5 puntos, una al centro, una al lado inferior izquierdo, superior izquierdo, superior derecho e inferior derecho. Agregamos en nuestro machote el tipo de forma geométrica que tiene el equipo, lo cual es cuadrada, y realizamos los 5 puntos a 1/3 de su máxima capacidad, lo cual yo la haré con 7 kilogramos. Empezamos. Realizamos el punto al centro. Nuestra indicación es de 7,1. 7.000,1. Nos indica 0. Realizamos el segundo punto. Indicación 7.000,1. Tercer punto. Nos indica 0. Ponemos el peso en el tercer punto. Nos arroja un valor de 7.000,1. Hace indicación de 0. Colocamos en el cuarto punto. Nos da una indicación de 7.000,1. Hace indicación de 0. Realizamos el quinto y último punto y nos arroja un valor de 7.000,1.
Posteriormente realizamos lo que es la repetibilidad. En esta prueba realizamos dos puntos, una al 50% y una al 100%, en la cual hacemos 10 repeticiones de cada punto. Una indicación de 10.000,1. Regresa a 0 y nos arroja un valor de 10.000,1. ¿Qué te debería aportar? Sí, sí, para realizar. No, es que, ¿10.000,1? sí, pero déjalo. Bueno, es cercano, pero lo voy a hacer a 10.500, ¿no? Ok. Sí, 10.500. La prueba de repetibilidad del 50% sería de 10.500 gramos. 0. Indicación de 10.500,2. Regresa la indicación a 0. Ok. 10.500,1. Regresa a 0. Arroja un valor de 10.500,1. 10.500,1. Regresa a 0. Arroja un valor de 10.500,1. Cero. Arroja un valor de 10.500,1. Regresa a 0. 10.500,1. Vale, faltan 4 más. Va. Regresa a 0. Ajá. Arroja un valor de 10.500,1. Regresa a 0. Ajá. Y arroja una lectura de 10.500,1. Regresa a 0. Y arroja un valor de 10.500,1. ¿Falta otro? Falta una más. Indicación de 0. Y nos arroja un valor de 10.500,1. Procedemos al otro punto, que es al 100%. En este caso sería en su máxima capacidad, que serían 21.000 gramos. Sí. Indicación en 0. Nos arroja un valor de 21.000,2. 21.2. Regresa a 0. Y nos arroja un valor de 21.000.
3. Regresa a 0. Y nos arroja una lectura de 21.000,3. Regresa a 0. Ajá. Y nos arroja una lectura de 21.000,4. Hace indicación en 0. Y nos arroja una lectura de 21.000,4. Sí. Nos arroja una lectura de 21.000,3. ¿Vale? Ajá. 0. 0. Y nos arroja una lectura de 21.000,4. 21.4. Sí. ¿También? 3 más. Indicación en 0. 0. Y nos arroja una lectura de 21.000,4. Indicación en 0. Nos arroja una indicación de 21.000,4. ¿Más? 1 más. No. Indicación en 0. Y nos arroja una lectura de 21.000,4. ¿Vale? Listo. De acuerdo a las pruebas realizadas, el equipo cumple con con los errores máximos tolerados, que por ahí calculamos a mano en la prueba de estabilidad, perdón, de exactitud. El equipo cumplió correctamente, ya que se mantuvo dentro de los errores máximos tolerados, al igual que en la prueba de excentricidad. En la prueba de repetibilidad, para calcular se hace la diferencia del máximo menos el mínimo, el cual quedó cumpliendo correctamente, por lo tanto el equipo estaría cumpliendo. Y de mi parte, pues sería en esta ocasión, pues finalizaría con la verificación de este instrumento. Muchas gracias.